Estimado doctor y compañeros, el día de hoy voy a presentar el video de la exploración de cara y cuello. Les presento, él es mi paciente de nombre Marvin Valencia Casasola. Comenzamos con la exploración de la cara. Esta tiene que ser homogénea y simétrica. Luego se valorarán los tegumentos en los que se va a ver el estado de hidratación, coloración y la presencia de lesiones primarias o secundarias. También tenemos que observar la forma de la frente. Esta generalmente es rectangular. Seguidamente, en las cejas se debe observar su implantación, integridad y simetría. Asimismo, veremos las partes que la conforman, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. Al revisar los ojos examinaremos su posición en forma comparativa. Vamos a ver que estén alineados entre sí, porque recuerden que hay pacientes que pueden tener un aumento de distancia entre un ojo y el otro. Al examinar los párpados vamos a valorar su volumen y ver que no estén edematizados. También observaremos el estado de la superficie, si hay una tumoración o no. Recordar que es muy frecuente que se presente el ursuelo o chalación. El ursuelo es el que aparece a menudo como una protuberancia irritada cerca del borde del párpado, causada por el folículo infectado de una pestaña. Cuando el orzuelo ocurre en el interior o debajo del párpado, se le llama ordeolo interno. En cambio, la chalación se forma cuando una glándula sebácea en el párpado, llamada glándula de meibomio, se agranda y la apertura de la glándula se obstruye debido a la grasa. Seguidamente vamos a evaluar las pestañas. Aquí vamos a ver la dirección de estas y su implantación. Las pestañas tienen que estar implantadas exactamente en el borde inferior de los párpados superiores y en el borde superior de los párpados inferiores. Hay ocasiones en que esta implantación puede tener algunas alteraciones, como por ejemplo que las pestañas estén implantadas hacia afuera, lo que conocemos como ectropión. En cambio, cuando esta implantación es hacia adentro, se denomina entropión. Asimismo, se observará la movilidad de las pestañas. Aquí debemos descartar una ptosis palpebral, también denominada blefaroptosis del párpado, que es un descenso permanente del párpado superior. Continuando con la exploración, se va a examinar la esclerótica, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como glóbulo blanco del ojo. Cuando hay alguna alteración, por ejemplo que estos tengan un tinte ictérico, estaríamos ante una patología importante que puede ser desde una hepatitis a un cáncer de hígado. En el globo ocular vamos a ver la simetría y su humedad. Igualmente valoraremos el tono ocular y el estado de la conjuntiva, por lo que se le pide al paciente que cierre los ojos y ligeramente con el dedo presionamos los glóbulos oculares para valorar el tono. Tiene que ser un movimiento sencillo y debemos sentir una consistencia firme y suave. Para observar el estado de la córnea, se le pide al paciente que abra bien los ojos y con una iluminación en forma oblicua se ilumina la córnea. Le pide al paciente que abra bien los ojos y con una iluminación en forma oblicua se ilumina la córnea. En esta maniobra se puede observar si hay opacidad o ulceraciones. En las pupilas se evalúa su tamaño, su forma y su simetría. Ambas tienen que ser redondas, lo que en términos médicos se le llama pupilas isocóricas. Tienen que ser simétricas, lo que quiere decir que tengan una medida de 3 a 5 milímetros. Si estas pupilas tienen menos de 3 milímetros, se llamarían pupilas mióticas. Y si por el contrario, estas tienen más de 5 milímetros, estaríamos hablando de pupilas midriáticas.
Para ello se le pide al paciente que observe un punto fijo cercano. En ese momento observamos que la pupila va a estar miótica, en otras palabras, estará contraída. Luego le indicaremos al paciente que observe un objeto a distancia, para así poder observar la midriasis, donde la pupila estará dilatada. Al examinar la nariz se debe tener en cuenta su forma, volumen y estado de la superficie. Se tiene que valorar que efectivamente la nariz sea central y no tenga ninguna desviación del tabique. Se palpa la superficie de la nariz para ver si hay dolor. Si nosotros palpamos alguna tumoración o alguna crepitación, también se tendrían que palpar los senos frontales y maxilares para ver si hay dolor. Si no hay presencia de dolor, posteriormente se evalúan los conductos de la nariz. Para ello le indicamos al paciente se ponga enfrente de nosotros y con nuestro dedo pulgar hacemos que se incline ligeramente hacia arriba para después introducir cuidadosamente el rinoscopio y poder observar la mucosa nasal, de la cual examinaremos su coloración e hidratación. También observaremos los cornetes, donde evaluaremos su tamaño, situación, hidratación y el estado de la mucosa. Para examinar la cavidad bucal se le pide al paciente que abra la boca y saque la lengua para valorar su forma, estado de hidratación y la superficie. Vamos a valorar también si hay sarros, secreciones, pústulas, abscesos o algunas neoformaciones. Posteriormente se le pide al paciente que eleve la lengua para observar la cara inferior de ella, como su piso, donde se puede encontrar algún tumor, por ejemplo un lipoma, que son neoplasias benignas de células adiposas. A pesar de que son sumamente raras en la cavidad oral, es muy importante hacer una revisión de su cara superior e inferior, como también el piso de la lengua, donde se evaluará los frenillos y la circulación de los vasos, por lo que se le pide al paciente que gire a un lado su lengua para valorar todo el borde. Después se inspeccionará la úvula, donde se espera que se encuentre central, hidratada y no tenga ninguna desviación. También valoraremos el paladar duro y el paladar blando. Hay que observar que estén bien hidratados, que tenga buena coloración y que no haya ninguna neoformación. Seguidamente examinaremos las amígdalas, donde estudiaremos su tamaño y si las criptas están abiertas o cerradas, si hay alguna secreción y cuáles son sus características de esta. Por último, se evalúan las encías, donde no se debe de observar una encía roja edematizada y que no tenga algún tipo de secreción. En los dientes se observará su alineación y si hay presencia de caries. También se observan las mejillas. Veremos que a nivel de la segunda molar está el conducto de las glándulas parótidas, donde descartaremos algún tipo de inflamación. Continuando con la exploración de la cara, vamos a examinar los oídos. Para esto le pedimos al paciente que se coloque de lado para una buena examinación de todas las estructuras del oído. Aquí vamos a estudiar su forma y volumen. Tomaremos en cuenta las características de cada elemento de la oreja, los cuales son el hélix, antihélix, trago, antitrago y lóbulo. Para hacer la exploración del pabellón auricular, tenemos que palpar cuidadosamente en busca de nodulaciones, tumoraciones o neoformaciones que podemos descubrir durante la exploración de esta estructura. Asimismo, se debe valorar el conducto auditivo interno. Para esto se tiene que utilizar el otoscopio. Para ello, se tiene que tomar la parte superior de la oreja y desplazar ligeramente hacia arriba y hacia afuera. Para los pacientes que tienen una otitis externa, esta maniobra suele ser muy dolorosa para ellos. Continuando con la valoración del conducto auditivo, con mucho cuidado se va a introducir el otoscopio. Se tiene que girar en forma horizontal para así poder ver la piel. Aquí observaremos si hay algún tipo de edema, alguna secreción,
algún tipo de sangrado o tapón de cerumen, el cual puede ser parcial o total. La membrana timpánica tiene que tener un color aperlado. También tenemos que valorar el control de luz. Por último, se retira cuidadosamente el otoscopio y con esto damos por terminada la exploración de la cara. Para la exploración del cuello, comenzaremos observando dicha estructura, para notar si hay algún cambio en la coloración de la piel, abultamientos, asimetrías o cicatrices de intervenciones previas. Luego identificamos los niveles ganglionares. Estos son identificados con números romanos. El nivel 1 corresponde al submentoniano y submandibular. El nivel 2, 3 y 4 pertenecen a la cadena yugular, alto, medio y bajo. El nivel 5 corresponde al triángulo cervical posterior y el nivel 6 a la región central del cuello. En esta ocasión realizaremos la exploración poniendo en práctica 3 maniobras para descartar algún nódulo, tumoración o en el caso de la última maniobra que realizaremos, que será para descartar un bocio endotorácico. La primera maniobra es la maniobra de Kervain, que consiste en rodear el cuello con ambas manos y situar los pulgares completamente sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Aquí el examinador se posiciona detrás del paciente. La segunda maniobra es la maniobra de Lahey, que consiste en desplazar la tráquea y la tiroides con el dedo pulgar hacia el lado que se desea examinar. Así se proyecta el lóbulo tiroideo que nos interesa, el cual se puede palpar en toda su extensión. Y aquí el examinador se va a posicionar delante del paciente. Por último, tenemos la maniobra de Marañón. Esta maniobra consiste en hacer que el paciente eleve sus brazos e incline su cabeza hacia atrás. Aquí observaremos si el signo de Pemberton es positivo o no. Esta maniobra sirve para descartar un bocio endotorácico. El signo de Pemberton es la plétora facial ocasionada por comprensión de la vasculatura a nivel del opérculo torácico cuando se elevan los miembros superiores. Y esto sería todo con lo que corresponde a la exploración del cuello.